Nos encontramos, hermanos, ante una de las historias más remarcables de lo que es el efecto poderoso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no sé de usted, pero yo anhelo que mi casa conozca la salvación. Yo no sé de usted, pero yo anhelo que mi familia, mi madre, mis hermanos, mis primos, ellos conozcan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso se necesita carácter, hermanos, se necesita valor, se necesita muchas veces hasta pasar disgustos, porque no todos quieren escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros se nos ha llamado no solamente para la salvación, sino también para que nuestra familia sean salvos. Mire, Pablo había recibido una visión en Troas, donde se le apareció un hombre que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo con Silas, ellos dijeron: esta es una gran visión, que Dios quiere que vayamos a la región de Macedonia. Pero hermanos, cuando ellos llegaron a Macedonia, no encontraron un hombre macedonio, encontraron a una mujer macedonia llamada Lidia. Y Lidia, hermano, fue un instrumento tan precioso y tan poderoso que en ese lugar, después que ella recibió al Señor, fue bautizada con su familia y se comenzó la primera iglesia en toda la región de Macedonia. Y se hizo un fuego tremendo en Filipos, se despertó lo que es el evangelio precioso del Señor, y muchas personas eran salvas y llegaban a los pies de Cristo. Pero entonces, hermanos, surgió la oposición. La oposición, hermanos, surgió de aquellos paganos, porque las personas abrían sus ojos y se convertían a la verdad. Y no podían ellos seguir ya con sus engaños y seguir también con sus tretas de aprovecharse de los ingenuos en aquella ciudad. Versículo 19 leemos así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y el versículo 23, para no leer todo el pasaje, dice el 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y así es como nosotros encontramos a Pablo y a Silas, que fueron culpables de predicar el evangelio. Y el castigo que ellos recibieron fue 39 azotes menos, 40 azotes menos uno. Y no solamente ellos fueron azotados, sino que fueron puestos en la cárcel, amarrados con grillos de sus brazos y también de sus pies. Y allí están aquellos siervos. Pero vemos la actitud de aquellos hermanos, aquellos siervos de Dios. No estaban llorando porque los azotaron. No estaban desanimados porque estaban en la cárcel. No estaban llorando, no estaban chillando, no estaban quejándose y diciendo: oh, qué feo es vivir para Cristo. No, hermanos, ellos cantaban a medianoche. Ellos oraban a Dios y ellos elevaban preciosos himnos a Dios. Yo no sé qué himnos serían, pero sí tienen que ser esos cantos que exaltan la maravillosa persona de nuestro Dios Todopoderoso. Cantaban himnos y dice la Biblia que todos los presos los escuchaban. Mira, ellos hasta estaban contagiando a aquellos que estaban encerrados. Hermano, deje preguntarle: ¿qué hace usted cuando está en medio de la prueba? ¿Qué hace usted cuando está en alguna tribulación? ¿Usted se pone a llorar o usted se pone a cantar al Señor? ¿Usted se pone a quejarse o se pone a leer la escritura, a orar a Cristo? Nosotros, hermanos, tenemos una fuente maravillosa que nos ayuda para que nosotros podamos seguir hacia adelante en la vida cristiana. Ay, qué difícil ser cristiano. Mira, yo soy el Job de la Biblia. Estoy sufriendo tanto. ¿Cómo le puedo hacer? Escuche, hermano, ninguno de nosotros hemos sufrido por causa de Cristo. Nadie de los que estamos aquí hemos sido perseguidos, nadie hemos sido azotados por causa de Cristo. Algunos que otros de nosotros hemos recibido insultos por predicar la palabra de Dios en las calles. Algunos les han tirado un perro para que los muerda. No ha sucedido así. A otros les han tirado agua sucia. Pero hermano, ¿qué es eso comparado con el sufrimiento de aquellos siervos que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor?
Sin embargo, nosotros de una prueba, luego queremos abandonar las cosas de Dios. No, hermanos, hay que seguir cantando. Hay que seguir glorificando a Cristo. Hay que seguir exaltando el nombre de nuestro Dios único. Eso es lo que hace la diferencia en este mensaje que tenemos hoy. Eso hizo toda la diferencia, hermano, porque la Escritura dice que cuando ellos estaban cantando, entonces el Señor propició un terremoto. A propósito, todo lo que pasa, Dios lo propicia. Nadie puede decir es que se está portando mal la naturaleza, se está portando mal, hay que darle pao a la madre naturaleza, dijo una reportera del canal 55. Hermano, no es la madre naturaleza, es nuestro Dios. Él es el que mueve todo, en Él está todo el poder. Por eso el Señor sacudió la tierra y la Biblia dice que las puertas se abrieron, se soltaron las cadenas y todos los presos quedaron libres. Lo más lógico que podían hacer es agarrar camino y verse a los montes, esconderse. Pero dice la Biblia que ellos estaban allí, se quedaron ahí. Y aquí entra lo que es el carcelero, que es precisamente el mensaje que tenemos de parte de su vida. El carcelero, en aquellos tiempos, hermanos, las cárceles eran hechas en las casas de cierto personaje. Entonces hacían las celdas y el personaje que vivía allí, que era el dueño, se dedicaba como el carcelero. Y cuando escapaban presos, prácticamente él podía pagar con la muerte si se le escapaba algún preso. Y más que nada escaparse, estos que están revolviendo la ciudad, estos que traen noticias de dioses que no conocemos, estos que están haciendo esta revuelta, seguramente él hubiese sufrido una gran catástrofe. Así es que el hombre, cuando ve todo aquello, agarra su espada y quiere matarse. Pero Pablo le grita: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero, hermano, viendo, mira, él sabía bien por qué estaban presos ellos. Él sabía que estaban presos porque eran predicadores de otro Dios que no era sus dioses. Y cuando vio eso dijo: este Dios sí es verdadero, este Dios sí es poderoso. Y se tiró a los pies de ellos y les hizo una pregunta, la cual nosotros como ganadores de almas quisiéramos escuchar siempre. Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, cuando vamos a las calles quisiéramos encontrar personas que nos digan qué puedo hacer para ser salvo. Pero no siempre pasa así, hermano, ¿verdad que no? Oh, es claro que este hombre sabía que estos predicaban salvación, un mensaje grande de un Dios que él no conocía. Y es donde se desarrolla el gran milagro del evangelio para una familia que alcanzó la salvación. Quiero decirte, hermanos, una familia le importa a Dios. A veces pensamos y decimos: tantísima gente hay en el mundo, y por una familia que se convierte, ¿eso qué es? Una familia es importante para Dios. Por eso escuchamos, hermano, las bendiciones que la familia del carcelero recibió como resultado de este evento. Número uno, el carcelero fue salvo. Lo primero, el carcelero fue salvo. Hechos 16, 31, y vemos la primera parte del 32. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Comienza la primera frase del 32: y le hablaron la palabra del Señor. Hermanos, este mundo necesita la palabra de Dios. Este mundo necesita la palabra de Cristo. Bueno, ya hay muchas otras publicaciones, ya hay muchas otras organizaciones. Lo que este mundo necesita es la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo se van a componer nuestros países? ¿Cómo se va a componer este gobierno corrupto que ha llegado hasta este país donde vivimos? Es solamente si las personas escuchan y creen a la predicación de la palabra de Dios. Mire, la mayoría de la gente en el mundo, cuando piensan en Cristo, están pensando en una religión, están pensando en una ayuda para sus problemas. Están pensando quién les puede ayudar para la enfermedad que tienen. Están pensando quién les puede dar ayuda para un trabajo, para vivir mejor. Pero escúchame, la razón que Cristo vino a este mundo fue para buscar y a salvar al que está perdido.
La razón que Cristo vino a este mundo, aunque Él sanó muchas personas, aunque Él dio de comer a los necesitados, pero déjame decirte, esas simplemente eran facetas de lo que Dios venía a hacer para que la gente creyera que este era un poder superior al que ellos conocían. Pero la razón, el propósito por qué vino Cristo es para salvar las almas del infierno. Y aquí se presenta esta situación donde este hombre es rescatado de la condenación. Mire, por causa muchas veces de las religiones y del trabajo incesante de Satanás, se les ha enseñado a la humanidad que es imposible que nadie pueda conocer salvación estando vivo. El punto es que estando muertos son dos veces condenados. Y se les ha enseñado que ellos se porten bien, que hagan lo mejor y que esperen el juicio y que en ese día entonces Dios va a decidir. No, hermano, Dios ya decidió cuando Él decidió mandar a su Hijo del cielo a morir en la cruz del Calvario. Él decidió salvación para todo el mundo, pero solamente aquel que cree al bendito evangelio de Cristo Jesús tiene salvación. Pero aquí tenemos un montón de gente, incluso iglesias que se dicen cristianas y piensan que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para su salvación. Porque ahora tengo que perseverar, ahora tengo yo que hacer lo mío, ahora tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Puedes hacer todo lo que quieras, pero ninguna de tus obras es suficiente para poder agradar al Señor, porque nosotros somos como trapos de inmundicia, malos pecadores. Por eso tenemos que confiar y recargarnos en lo que hizo Jesucristo. Dio su vida por el pecador. Por eso, hermanos, la salvación es lo más hermoso que le puede pasar a alguna persona. El mensaje de la Biblia es claro y muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquel hombre que hace unos momentos estaba sentenciado a muerte, pasó de muerte a vida. Qué maravilloso. Juan 5:24, leemos nosotros en Juan 5:24. De cierto os digo, y esto es para enfatizar, hermano, cuando repite esa frase, para que entiendas que esto es bien verdadero. Como algunos dicen, ¿de veritas, de veritas? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, sería triste que alguien que dice creer en el Señor y entonces resulta que al último acaba en la condenación. Eso no es bíblico. La Biblia dice que aquel que ha creído en el Señor Jesucristo nunca, jamás irá a la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo lo guarda en su mano. Así es que si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene vida eterna. ¿Cuánto tiempo dura una vida eterna? No tiene final. Creer en el Evangelio es confiar plenamente, es depositar toda tu fe en el hecho precioso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección para dar victoria a todo aquel que ha creído en Él. Por eso, hermano, la seguridad de la salvación la tenemos no en lo que hacemos, sino en lo que hizo Él. Y si alguien, hermano, ha recibido a Cristo y tiene salvación, esa salvación no se puede perder, no la puede extraviar, porque no está en las manos de Él, está en las manos de Cristo. Si alguien piensa que tiene salvación y la puede perder, nunca tuvo salvación. En realidad, en un instante, el carcelero de Filipos pasó de ser un hombre perdido, sentenciado a muerte física y también a condenación eterna, para pasar a ser el poseedor de una mansión preciosa en los cielos, preparada para cada creyente que el Señor Jesucristo fue. Y un día cuando Él venga y cuando suene la trompeta y cuando se abra el cielo y aparezca el Señor en las nubes, recogerá a los redimidos para estar siempre con Él. Y este hombre estará en aquel lugar habiendo pasado de muerte a vida en un instante. Por eso la salvación, como muchos otros dicen, tú necesitas mucho tiempo, necesitas conocimiento. No, la salvación es en el instante que usted cree.
Y lo podemos ver en esta historia que estamos viendo. Acordémonos que la segunda parte del verso 31 contiene esa otra promesa: serás salvo tú y tu casa. Ahí es donde vemos la segunda bendición, la salvación de su familia. Versículo número 32, leemos: le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, no es que si un padre recibe a Cristo, ya con eso todos sus familiares o sus hijos son salvos. No es así. Esto significa, hermano, que cuando alguien es alcanzado con el evangelio de Cristo, tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos, a su esposa primeramente, para que ellos conozcan la salvación. No es la responsabilidad, hermano, de los maestros de escuela dominical que tus hijos sean salvos. Es tu responsabilidad. No permitas que nadie, ni en la iglesia, ni en ninguna parte, te gane la bendición de darle esa oportunidad a tus propios hijos. Háblales del evangelio, pero para eso tú necesitas saber el evangelio. Entonces, hermano, nuestra responsabilidad, hermanos, es que nuestra familia venga al conocimiento, que se acerque a los caminos de Dios. Por eso decía yo hace un rato que nosotros debemos de hablarle a cada familiar primeramente que nosotros tenemos. Porque sería una tragedia, un fracaso, si nosotros ganásemos multitudes, pero nuestra familia se pierde en la oscuridad. Es un fracaso. Es que lo primero que hizo este hombre, levantó a todos los que estaban en casa. No sabemos cuántos eran. Quizá tenía algunos ayudantes, quizá tenía también algunos visitantes o primos, lo que sea. Pero él dijo: todos siéntenseme aquí, porque se les va a predicar la palabra de Dios. Y allí estaban todos, y el Señor dice que en esos días ellos recibieron la palabra de Dios y creyeron. Escuche, hermano, nosotros tenemos el privilegio de ser sus instrumentos. Y usted dice: yo no sé cómo presentar el evangelio. Por eso aprenda. Aprenda. Usted, si el Espíritu Santo está en su corazón, usted tiene ese potencial, usted tiene esa oportunidad. Y hermano, aquí en esta iglesia tenemos muchos programas, tenemos entrenamiento para que aprendamos y podamos predicar al Señor de una manera más clara. Es que nos entrenamos constantemente, nunca terminamos. Usted tiene esa oportunidad. Usted y yo como padres tenemos que asegurarnos que nuestros hijos conozcan a Cristo como su Salvador. Por eso no ceda ese privilegio. Pero en tercer lugar, vemos algo, hermano, que es muy importante y un poquito controversial. La Escritura dice que todos ellos recibieron el bautismo por obediencia. Versículo 33. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche. Acuérdense de esa hora de la noche. ¿Qué decía el versículo 25? ¿A qué hora será? A medianoche. Y dice: y él tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vamos a aplicar algunos detalles, hermano, para que ciertas cosas que están confusas en este tiempo. Primeramente quiero decirte, hermano, que en los tiempos bíblicos el recibir al Señor y el bautismo era una sola decisión. O sea, yo puedo imaginar predicadores incluso dentro del río y predicando acerca de la resurrección del Señor, y decían: todo aquel que quiera recibir al Señor, métase aquí al río. Porque eso es en todas partes donde encontramos a los creyentes siendo bautizados, es en el mismo instante. Así es que primeramente el bautismo es solo para los creyentes. Él no hubiese bautizado a nadie si no hubieran creído en el Señor. Por eso el bautismo infantil no es bíblico y no es necesario. No fue hasta el año 370 después de Cristo que se aplicó el primer bautismo infantil a un hijo del emperador. Y es porque surgió la doctrina acerca de la regeneración bautismal. Esto quiere decir que con el bautismo se limpian los pecados. Por esa razón entonces este emperador decidió bautizar a su niño, que era inocente, que no necesitaba bautismo,
para que entonces de ahí surgiera esta doctrina, la cual todo el mundo conoce, el que hay que bautizar al niño para que se le quite su pecado original. Y hermano, lo que limpia el pecado no es ese bautismo. Vamos a ver, también el bautismo no trae salvación a nadie. No trae salvación. La razón de por qué bautizaron a ese niño es porque ellos declararon que el agua limpia los pecados. Pero este es un error, porque lo que lava los pecados es la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y yo quiero que usted lo vea en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 5. Apocalipsis 1, versículo 1. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Cómo se muestra que nos amó? Dando su vida por nosotros. Y dice: y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué, hermanos? Con su sangre. Ninguna agua bendita puede limpiar pecados. Ningún jabón, ningún detergente puede limpiar pecados. Es la sangre preciosa de Cristo que limpia todos nuestros pecados. Por la razón, hermanos, de poder imponer que el bautismo limpia, eso es algo que no es verdadero. Enseguida el bautismo es aplicado inmediatamente. Como nosotros lo hemos dicho, el bautismo es aplicado inmediatamente después de creer en el evangelio. Nota que ni siquiera esperaron el amanecer. ¿Qué hora era aquella? Medianoche. Agua fría. ¿No van a calentar el agua? Agua fría. Espero que con ese pasaje nos baste. Pero existen otros pasajes. En los Corintios oían, creían y se bautizaban. Podemos ver Felipe, cuando habló con el eunuco, dijo: ¿qué impide que yo sea salvo, que yo sea bautizado? Mira, ahí está el agua, el mismo. Aunque el bautismo, hermano, no es lo que da la salvación, es un testimonio público del que ha creído. Es una visión externa de lo que hay dentro del corazón. Es un simbolismo de lo que el Señor Jesucristo hizo: muerte, sepultura y resurrección. Y siempre decimos: a una vida nueva. Entonces es lo que significa el bautismo, hermano. No, el agua no tiene nada que ver, no es diferente, es la misma agua. Simplemente lo que es una identificación con lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso bautizamos a las personas, porque la Biblia lo indica, que después de ser salvo, entonces tiene que ser bautizado. Por eso ninguna persona que tiene duda de su salvación debe de ser bautizado. Porque hemos encontrado personas y dicen: yo ya me bauticé, pero no tiene seguridad de salvación. No era necesario ese bautismo, ni tiene valor, porque el bautismo es para los que han creído. O sea, déjame, mire, otra cosa más que te puede llegar incluso a echar. Mira, se bautizan solamente los que no tienen pecado. Solo los que no tienen pecado. Entonces, ¿cómo? Nosotros somos pecadores, pero no tenemos pecado. Claro, porque Cristo ya los limpió con su sangre preciosa. ¿Por qué piensas que se bautizó Cristo? Si dicen: no, pues el bautismo es para salvación, ¿por qué se bautizó Cristo? Cristo no tenía necesidad, porque Él nunca pecó. Se bautizó porque Él era perfecto, no tenía pecado, exactamente por eso. Porque Él era el candidato perfecto para mostrarnos el bautismo, porque Él no tenía pecado. Entonces nosotros, hermanos, creemos que el bautismo es inmediatamente, pero la razón es que queremos que la gente comprenda y entienda por qué se tiene que bautizar. Y entonces allí les explicamos y entendemos que si una persona se va a bautizar porque pues su tía se bautizó, eso es un error. Que se va a bautizar porque, bueno, pues me están diciendo aquí en la iglesia. No, señor, tiene que tener una convicción de que tiene salvación y vida eterna, porque mientras tanto no es candidato para lo que es ser bautizado. Pues no es ninguna controversia. Pues es una muerte, sepultura y resurrección. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las bendiciones de la familia del carcelero, todos nosotros la tenemos. Pero existe una más.
oyó la palabra de Dios y fue salvo. Su familia oyó la palabra de Dios y fueron salvos. Todos fueron bautizados aquella misma noche a medianoche. Y en cuarto lugar, el regocijo de la salvación. El regocijo de la salvación, versículo 34. Verso 34. Estamos ahí. Leo, dice así: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué, hermanos? De haber creído a Dios. No hay más grande gozo que conocer a Cristo como tu Salvador. Lo más maravilloso que una persona puede experimentar en este mundo es conocer a Cristo. Es tener salvación. Es lo más grande que le haya sucedido. Hermano, si tú piensas que ganar la lotería eso causa gozo, déjame decirte, muchos hasta se han suicidado porque se volvieron locos. Pero recibir la salvación, la vida eterna, es lo que trae más gozo. Por eso el cristiano debe ser el más contento, el más feliz en el vecindario. Debe ser el que carga con su sonrisa. Debe ser el que no se queja, hermano, porque el Señor mismo nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero acuérdense que Él ya ha vencido. Y entonces podemos tener gozo, felicidad, aún en medio de las dificultades. A veces tú ves hermanos los cuales tú los ves que están pasando por situaciones bien complicadas, bien difíciles. Un familiar con el cual tienen que estar siempre ayudando porque tiene una enfermedad que es crónica, pero tú los ves, hermano, contentos, alegres y siempre dando gracias a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ese gozo solamente viene de Dios. Y solamente viene a aquellos que conocen la salvación. Sin embargo, muchos creyentes no están felices y buscan entretenimientos pasajeros aún en la iglesia. Familiares míos que han venido a esta iglesia me han dicho: la predicación está bien, pero a mí me gusta la alabanza para gozarme. Y entonces, hermano, es un énfasis en algo que no es lo que el Señor quiere que hagamos. En primer lugar, la mayoría de la gente ni siquiera saben qué es alabanza. No saben, porque la alabanza es para Dios, para que Él se sienta bien, para que Él se glorifique, no para que nosotros nos sintamos, ay, qué bonito siento. No, a veces a la iglesia tienes que venir, a veces a sentirte mal con lo que Dios te está hablando. Hermano, mire, venimos a la iglesia muchas veces pensando que yo salga con un corazón contento y eso, y está bien. El propósito de los predicadores no es hacer sentir mal a nadie, pero el propósito principal, hermano, que Dios nos mandó no es hacer sentir bien a la gente, es a predicar el evangelio, a predicar la palabra del Señor. Así es que mira, un conferencista mundial me dijo esto: si tú no comienzas a cambiar esos himnos tradicionales y metes un poquito de movimiento en la iglesia, tu iglesia no va a crecer. Yo le dije: ¿y qué importa? Yo no estoy aquí para agradar a las personas, ni tampoco que ellos se sientan bien en sus sentimientos. Estoy aquí para anunciar la palabra de Dios. Y estamos para glorificar su nombre. Y tú escucha, pon atención. Si tú tienes salvación, tú entiendes los himnos que se cantan aquí. Nunca está hablando alguien de su propia persona. No está hablando acerca de su testimonio. A propósito, ningún testimonio salva a nadie. Gente que se dedica por todas partes dando su testimonio. ¿A quién le importa su vida de borracho? ¿A quién le importa su vida de fornicarios? ¿A quién le importa eso? Lo que la gente necesita es la Biblia, la palabra de Dios, que venga a sus corazones para que tengan salvación. El Señor Jesús les declaró a sus seguidores de dónde viene el verdadero gozo, porque desde aquellos tiempos estos amigos ya andaban con sus ideas carismáticas. Lucas 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Versículo 17. Primero dice la escritura que el Señor mandó a 70 de sus discípulos para que ellos hicieran milagros, ellos sanaran enfermos y echaran afuera demonios. Volviendo los 70, ¿con qué, hermanos?
con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y luego les da una explicación. Él le dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero dice el versículo el versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿Dónde, hermanos? En el cielo. Escuche, hermano, esta maravilla. El verdadero regocijo del creyente es tener la seguridad de salvación. En el cielo hay un libro precioso donde se escriben los nombres de aquellos que son redimidos con letras de oro, y un día se abrirá ese libro en el tiempo postrero, y dice la escritura: el que no se halle inscrito en ese libro de la vida será lanzado al lago de fuego, una eternidad en un lugar donde arde la lumbre por todo el tiempo y nunca se apaga. Entonces el gozo debe ser porque nosotros hemos alcanzado salvación, hemos sido redimidos, y nunca jamás iremos a ese lugar tan horrible donde muchos irán por causa de su incredulidad. Es que el gozo del creyente está en que es un creyente cristiano. Qué bueno ser salvo, qué bueno ser cristiano. Entonces, si hubiera alguien aquí hoy en este día que diga: la verdad, yo no tengo la seguridad de que mi nombre esté inscrito en ese libro. No tengo la seguridad que si viniera Cristo hoy yo me voy con Él. No tengo la seguridad de que si yo muriera, mi alma va con Cristo. Entonces hoy usted tiene la necesidad y la oportunidad, como la tuvo aquel carcelero, pero debe poner su fe solamente en el único que le puede salvar de la condenación. Porque no hay otro nombre, no existe otro nombre bajo el cielo que fue dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que solamente en Jesús. Y si usted tiene una duda hoy, o no tiene una seguridad, con unos cuantos pasajes de la Biblia le podemos nosotros mostrar la salvación de Cristo.